Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos, que el Eterno les bendiga muy ricamente en el precioso nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, el Mesías de Israel. Que el Señor les bendiga muy ricamente a todos los hermanos. Nos reunimos nuevamente entonces para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor, también para recibir su enseñanza, sus instrucciones, que nos van a seguir corrigiendo, que nos van a seguir limpiando y preparando para poder estar con el Señor por toda la eternidad. Que el Señor bendiga muy ricamente a todos nuestros queridos hermanos. Bendecimos a los hermanos acá en Paraguay. Sabemos que se están reuniendo, hermano Berna, hermana Nancy, toda su familia, hermano Alcides y todos los que están reunidos también para recibir esta enseñanza. Que el Señor les bendiga, nuestra hermana María Fernández y toda su familia, nuestro hermano Luis. Que el Eterno les bendiga muy ricamente allí en Argentina. Mi amada esposa Cristina María, que el Señor le bendiga fielmente a su sierva, siempre colaborando y ayudando en el ministerio en gran medida. Nuestra hermana Karina Dávila y a toda su familia también. De la República Oriental del Uruguay, sea el Shalom, la paz del Señor. Que el Eterno les bendiga muy ricamente a todos. Vamos a estar entonces orando y continuando con esta hermosa temática. Toda la palabra es útil, toda la palabra es buena, para que nosotros podamos crecer, como dice la Escritura, y llegar a la estatura y medida de Yeshua el Mesías. Sí, hermana María, vamos a estar orando por la hermana Juliana, vamos a seguir insistiendo, también por Jacobo, mi padre espiritual, que están pasando momentos delicados de salud, más para el Señor nada es imposible. Y vamos a poner en la lista a todos los que están pasando algún momento difícil de salud, también económico. Nuestra hermana Mila Rolón también, que el Eterno les bendiga muy ricamente, a usted y a toda su familia. Sean todos bienvenidos en el nombre precioso de Yeshua. Padre eterno, en el nombre de Yeshua nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos perdón por nuestras iniquidades. Te pedimos perdón porque hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Mas te damos gracias porque hay esperanza en el Cordero, hay esperanza en Yeshua, porque tú no quieres la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Señor, te damos gracias por haberte revelado a nuestras vidas. Te damos gracias por habernos dado ese impulso sobrenatural de aquella fe que nos permitió creer en ti y confiar en ti como lo estamos haciendo hasta ahora. Te damos gracias, Señor, por enviar tu palabra también, la cual las Escrituras nos dicen que la fe viene también, o se nutre, se alimenta, se sustenta por el oír y el oír de tu palabra, Señor. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, Señor, el Ruach Emet, Señor, el Espíritu de verdad, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Muchas gracias te damos, Señor, por tu gran compasión, tu gran misericordia, Señor, que tú estás escuchando los ruegos, las súplicas de tus hijos. Donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio nuestro, Señor. Por eso clamamos y ponemos la vida de nuestra hermana Juliana, que tú la levantes, que tú la sanes, Señor, que tú completes tu obra, Señor, cumplas tu propósito. También en la vida de Jacobo Rabi, Señor, en el nombre de Yeshua, tú lo sanes, tú lo levantes, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, envía tu palabra allí donde ellos se encuentran. Y clamamos por muchos, Señor, que están enfermos, que están en hospitales, que están en sus hogares. Envía tu palabra poderosa de restauración, de sanidad, de liberación por los méritos de Yeshua. Señor, tú viniste a libertar a los cautivos, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Señor, también clamando en este momento, como venimos compartiendo el día jueves en la enseñanza de la apostasía, clamando por tu pueblo, clamando por tus siervos, clamando por muchos que se han debilitado, se han apartado, se han entibiado, se han enfriado. Señor, que tengas piedad, misericordia, que estén regresando al redil, que vengan en arrepentimiento en Teshuvá, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua, así dice Romanos capítulo 2, Señor, que tu bondad nos guiará al arrepentimiento.
como estábamos recién citando, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, que en esta, Señor, noche podamos recibir también tu exhortación, tu amonestación para edificación de nuestra alma, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Señor, que el espíritu de fidelidad siga creciendo en nosotros, que podamos, como dice la Escritura, cuando se habla en el último libro de Revelaciones de Apocalipsis, si es necesario inclusive ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de vida eterna. En el nombre poderoso de Yeshua, como tú nos vienes hablando, tú no te casarás con un pueblo infiel, Señor, tú no te casarás con un pueblo que se ha prostituido. Tu palabra es clara, Señor. Sin santidad nadie puede ver el rostro del Señor. Sin santidad nadie entrará en la santa ciudad de Jerusalén. En el nombre precioso de Yeshua, te damos gracias, Señor, porque hay sangre del Cordero que nos puede limpiar, hay agua de la palabra del Señor que nos puede santificar, hay, aleluya, Señor, el poder de tu Espíritu Santo también para regenerar nuestras vidas. Recibe toda gloria y todo honor al único que es digno, Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre. Señor, bendice ahora la entrega de tu palabra, Señor, y tú nos estés iluminando con tu poderoso Espíritu para poderla entender. Y decimos todos entonces, amén y amén. Bien, queridos hermanos, seguimos entonces con la segunda parte del espíritu de fidelidad para ser fieles. Una de las palabras que veníamos citando en hebreo, libro de Strong 539. El libro de Strong es un libro que traduce la palabra en hebreo, su original en español. La palabra amán, que nos habla de rendirse, pero que también tiene que ver con rendirse para ser fieles al Señor, para mantenernos firmes en esa fidelidad. La palabra amán también, no sé si lo hemos mencionado antes, pero también significa o tiene que ver con algo duradero, con algo estable, con algo firme, con algo completamente leal. Entonces, mis hermanos, ya veníamos enseñando que nosotros humanamente no podemos ser fieles al Señor, y creo que ya se lo hemos demostrado abundantemente al Todopoderoso. Veníamos citando la Escritura que nos da Pablo bajo la guía del Espíritu Santo en Romanos, que no hay justo ni siquiera uno, todos se habían desviado de la Torá, de los mandamientos del Señor, desde el principio, desde el huerto del Edén, etcétera, etcétera. Entonces, mi hermano, la gran misericordia del Señor, que el Señor nos ama tanto. Usted puede chequear todos los materiales anteriores, hemos hablado muchísimo acerca de esto, de que el Señor no se fue a buscar a otro pueblo, sino que el Señor ha dado su vida para recuperar, para restaurar a ese pueblo que, aunque ha sido infiel, el Señor nos sigue amando y nos está dando a muchos de nosotros y a toda la humanidad la gran oportunidad de poder reconciliarnos con el Padre por medio de Yeshua. Entonces, ser fiel significa esto, querido hermano y hermana, amigo que estás escuchando. Ser fiel tiene que ver con tener estabilidad. La palabra man, duradero, firme, leal. Lo venimos diciendo, hermano, y vale la pena mencionarlo varias veces. No es agradable cuando una persona está saliendo y está entrando. Siempre hacemos la comparación generalmente con la figura del matrimonio. Imagínense tener que soportar, y de hecho la infidelidad ha crecido grandemente hoy en día en el mundo. Cuántas personas tienen que soportar la infidelidad del hombre o de la mujer, que se va con uno, que vuelve, que se va con otro, que vuelve. Todo eso muchas veces termina en el femicidio, la muerte, en el asesinato, en el divorcio, en la ruptura, por la dureza del corazón, como dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, a través de los 6.000 años que prácticamente se están cumpliendo, el Eterno ha soportado muchísimo. Realmente el amor del Señor es muy grande, pero también, como siempre lo mencionamos, y tenemos que ser fieles a todo el contexto de la palabra del Señor, la puerta de la gracia en algún momento se va a terminar como en los días de Noé. La figura del arca nos habla que obviamente el Señor es grande en misericordia, es muy paciente, pero en un momento la puerta se cierra.
y comienzan a caer los juicios divinos sobre una humanidad o sobre un pueblo que le rechazó abiertamente y conscientemente, porque hoy por hoy, mi querido hermano y hermana, y sobre todo a través de la tecnología, se está dando a conocer muchísimo la palabra del Señor. Ya no tenemos excusas para decir que somos infieles o que vivimos recayendo. Si vivimos recayendo es porque realmente no nos arrepentimos de corazón, es porque realmente no estamos llenos del Espíritu Santo, o el Espíritu del Señor ya fue contristado y se ha retirado de esa vida que tanto le ha contristado. Entonces, hermano, estamos no en la recta final, estamos en los metros finales. La segunda venida de Yeshua está muy cerca para venir a casarse con su pueblo, con su novia santa, sin mancha y sin arruga. Y evidentemente cuando hablamos de la novia del Cordero, hablamos de una novia totalmente fiel. Más adelante, cuando terminemos algunas de estas enseñanzas, vamos a ver, tenemos un material editado hace bastante tiempo donde diferenciamos quiénes son la novia y quiénes son las vírgenes prudentes. Hasta allí hay salvación, pero también quiénes son las vírgenes insensatas. Lastimosamente, aunque a más de uno le cueste entenderlo o aceptarlo, no todos van a ser parte de la novia, porque la novia implica un grupo que ha caminado en una gran fidelidad y en una gran santidad. Y eso dependerá de nuestro libre albedrío, eso dependerá de cómo nosotros tomemos con seriedad todo lo que estamos recibiendo de parte del Señor. Quiero hacer un breve recordatorio. Mateo 25, no lo vamos a leer todo, pero Mateo 25, arrancamos del verso 26. Vemos entonces que un siervo recibió 5 talentos. Esos 5 talentos más o menos equivalen a 30.000 denarios. Cada talento equivalía a 6.000 denarios. Y entonces 30.000 denarios está más o menos significando, ya que un denario era el salario de alguien que ganaba bien en aquellos días. 30.000 denarios prácticamente está así redondeando. Es más o menos el equivalente al trabajo de una persona que ganó un denario por día de 90 años. 90 años. Ahora, esta parábola no tanto es que en sí quiere hablar de economía, está usando los elementos económicos para hablarnos de cuestiones espirituales. Lo que nos está diciendo la parábola es que el Señor nos ha dejado una riqueza muy grande. Hablábamos la otra vez. El Señor llevó cautiva la cautividad y nos dio dones para que nosotros le pudiéramos servir al Señor aquí en la tierra, a favor también de todas las necesidades que hay hoy en día en el mundo y dentro del cuerpo del Señor también. Otro recibió 2 talentos, tanto el que recibió 5 como 2 fueron 100% fieles, nada más que uno recibió 5 porque aparentemente tenía más capacidad, y el que recibió 2 tenía capacidad para 2, cada uno recibe la capacidad conforme a la medida que el Eterno nos entrega a cada uno de nosotros. Y aparece el último que recibió un talento, 6.000 denarios aproximadamente. Mateo 25, 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Muy diferente a lo que le dijo a los otros. Por ejemplo, en el verso 23, él le dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Obviamente está hablando del gozo de la salvación. Es una parábola que evidentemente nos está hablando de la salvación, nos está hablando de la fidelidad, nos está hablando de nuestra responsabilidad diaria delante del Señor. Siempre digo, hermano, y hay un montón de otros textos y capítulos e historias y parábolas que apuntan hacia lo mismo. La Escritura habla mucho, el árbol se conoce por los frutos. No es posible que nosotros digamos que somos algo si no estamos produciendo frutos en nuestra vida particular, matrimonial, familiar, y obviamente en el contexto de donde nosotros vivimos, o donde nos movemos, o donde nos congregamos. Entonces, mi hermano, se nos está diciendo que es importantísimo, fundamental, ser fiel con lo que el Señor nos ha entregado para servirle a Él.
Y todo lo que el Señor nos ha dado lo tenemos que multiplicar, se tiene que reproducir, porque eso es parte normal de la naturaleza del Señor. Sin embargo, en el verso 26, este siervo que había recibido un solo talento, le dice, vamos al verso 25 mejor, dice que tuvo miedo. Tuvo miedo y fue y escondió su talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. No lo robó, pero tampoco lo multiplicó. Y el Señor le reprochó todo eso y le dijo, siervo malo y negligente. Obviamente la parábola está hablando de inversiones. Veníamos diciendo en la última clase, el Señor invierte en nuestras vidas y a su vez nosotros tenemos que invertir en el buen sentido todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué dice la Escritura en un momento? Lo que hemos recibido de gracia lo tenemos que dar. Entonces, hermano, es hora de reprender el miedo, la pereza, el cansancio, las excusas, los pretextos. Tenemos tantas parábolas, ¿no?, que hablan acerca de todo esto. El Señor no le dice que es fiel a este siervo, le dice que es malo, le dice que es negligente. Parece muy noble porque devolvió el talento sin haberlo reproducido, pero obviamente eso no agradó al Señor. Recuerde, usted tiene que empezar de más arriba, que la parábola habla de que el Señor viene a pedir cuentas, viene para que nosotros también le rindamos cuentas, porque Él es el amo y porque nosotros somos siervos, mayordomos, administradores, aún de las riquezas espirituales, y por todo esto vamos a tener que rendir cuentas, así como un empleado rinde cuentas a su patrón en algún determinado momento. ¿Qué dice el verso 27? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Obviamente los talentos eran del Señor, y esos talentos había que invertirlos con la sabiduría del Señor, con la inteligencia del Señor. Entonces, hermano, todo esto tiene que ver con la gran comisión, id y predicad el evangelio a toda criatura, y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que están escritas. Alguien que realmente se multiplicó y se extendió de una manera realmente maravillosa fue, por ejemplo, el apóstol Pablo. Predicó en Jerusalén, en toda la tierra de Israel, el Asia Menor, Grecia, Roma, levantando congregaciones, dejando obreros, discípulos. Sí, es verdad, como vemos en la apostasía, en el tema de los días jueves, que muchos le traicionaron, pero aún así, el apóstol Pablo dejó una marca, una herencia del Señor muy grande, no porque Él era algo en sí, ya hemos estudiado esto, que nosotros no somos nada, sino porque Él se rindió. Él se entregó completamente como un sacrificio vivo en el altar delante del Todopoderoso, y es por eso que el Señor lo pudo usar a Él en gran manera. Pero si nosotros somos como este siervo malo y negligente, que todo el tiempo tenemos miedo de ir al norte, de ir al sur, de ir al este, de ir al oeste, no, tengo miedo, obviamente vamos a estar en una gran desobediencia delante del Señor. Que dice el verso 28, quítenle pues el talento y danlo al que tiene 10 talentos, o sea, el primero. El primero tenía 5, había multiplicado 5 más, tenía 10. Entonces, mi hermano, hay una gran enseñanza en esta parábola, que el Señor siempre va a ir dando mucho más a las personas que son fieles. ¿Sabe que tenemos mucha teoría, ¿no? De instituto, de libros. No, quiero ser como Pablo, dicen algunos. Quiero ser como Moisés. Quiero ser como Daniel. ¿Cuánto están dispuestos a pagar el precio que pagaron ellos? Hay diferentes niveles de fidelidad, que ya lo vamos a ver si hay tiempo hoy en la Escritura. Moisés está considerado en las Escrituras antiguas como el hombre más fiel. Le reveló toda la Torá, le reveló el libro de Bereshit, de Génesis, aún todo lo que había pasado en el huerto del Edén, entre Adán y Eva, la serpiente, los ángeles caídos, etcétera, etcétera. Veníamos diciendo en una clase en estos días, mi querido hermano, no es cuestión solamente de tener información, la información tiene que ir acompañada de la revelación. Y el punto es que la revelación no puede venir a tu vida ni a mi vida si nosotros no nos arrepentimos y no nos consagramos y no comenzamos a santificarnos. No es cuestión de tener una mente humanamente brillante, es cuestión de tener un corazón rendido delante del Señor. Hasta el día de hoy no encontramos en cada esquina gente como Moisés. Por el contrario, un mundo infiel y aún dentro de las congregaciones infidelidad
desobedeciendo mandamientos. No puedo con esto, pastor, no puedo con aquello, no puedo con lo otro. Como veníamos diciendo en otras clases, algunos ni medio mandamiento pueden vivir. Entonces nos preguntamos si realmente aceptaste a Yeshua. Nos preguntamos si realmente recibiste el Espíritu Santo, el Espíritu de fidelidad, si realmente estás teniendo entendimiento de las Sagradas Escrituras. Dice acá la palabra del Señor, entonces quitad ese talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Por qué? Porque ya estaba aprobado, era un hombre fiel. Sigamos leyendo, porque al que tiene le será dado. Por eso el Señor le dio más a Moisés, y más a Moisés, y más a Daniel, y más a Pablo, y más a Juan. Y nosotros emocionalmente, teóricamente entendemos, quiero ser como ellos, pero hay un punto muy importante, no queremos vivir como ellos vivieron. No queremos vivir de acuerdo a como las Escrituras nos demandan que nosotros tenemos que vivir. Y una de las cosas, ya lo hemos visto, analiza el primer estudio, es fundamental para el Eterno que nosotros seamos fieles. El Salmo 101 siempre lo repetimos, ¿verdad? Mis ojos pondré sobre los fieles que están en la tierra. El que anda en el camino de la integridad, ese será mi servidor. Entonces, mi hermano, hoy no vemos esa fidelidad, por eso los jueves estamos hablando de esa gran apostasía, que la estamos viendo acá en Paraguay, que muchos consiervos que están empezando a retomar las actividades, se le han ido un montón de personas que están en el mundo, que han caído nuevamente en la tibieza espiritual. O sea, todo esto también vino para probar lo que realmente hay en los corazones. De la boca para afuera es muy fácil decir, no, soy del Señor, voy a seguir al Señor, pero el punto no es decirlo de la boca para afuera, el punto es que cuando vengan las pruebas, cuando vengan estos días que ya estamos viviendo de tribulación, y hasta que suene la final trompeta, nosotros podamos mantenernos duraderos, estables, leales a la palabra del Señor, pase lo que pase. Sigamos viendo, dice entonces, verso 29, al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo, ¿cómo lo llama acá? Inútil, échenle a las tinieblas de afuera. Obviamente es una expresión bien clara que está hablando de la condenación para todos aquellos que despreciaron la riqueza del Señor. Digo despreciaron porque al no hacer nada la despreciaron. Echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, una expresión típica de la Escritura, mostrándonos que estas personas obviamente serán condenadas. Nos vamos al libro de Lucas ahora sí, capítulo 12, versículo 35. Lucas capítulo 12, versículo 35, el siervo vigilante, que se puede traducir también como el siervo fiel. Nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esto de ceñir los lomos nos está dando la idea de estar preparados. Obviamente las dos parábolas que venimos ya compartiendo tienen que ver, están conectadas con la segunda venida del Señor. Vuestras lámparas encendidas, ¿no? Esto nos relaciona también con Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes, tenían aceite de reserva, las otras no. El aceite está representando al Espíritu del Señor, el cual es el sello en nuestra garantía para el día que el Señor venga. Dice verso 36, y ustedes sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados, bendecidos aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, les halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Una gran recompensa, una gran bendición que vamos a tener todos si nos mantenemos fieles, que el Señor nos servirá. Y esto no nos tiene que llamar la atención, porque la Escritura dice que Yeshua, él en un momento dijo, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir y a poner mi vida en rescate por los demás. Entonces es una parábola que habla de los siervos que tienen que estar vigilantes, porque hay alguien que se ha casado en este caso y va a regresar de las bodas. Entonces, mi hermano, los siervos siempre tenían que estar atentos cuando venía el amo a poner la mesa, a abrir la puerta, a recibir al amo. Y dice entonces la Escritura, podemos seguir leyendo en el verso
gloria al Señor, 38. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallara así, bendecidos son aquellos siervos. Es una parábola, ¿verdad? Está graficando o quiere hacer hincapié, énfasis en que nosotros estemos en una actitud de oración, orando y velando, sin dormirnos, ser completamente fieles al Señor, a nuestro servicio, a nuestro trabajo. Dice el verso 39, pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar o robar su casa. Ustedes pues también están preparados porque a la hora que no piensan el Hijo del Hombre vendrá. Sabemos que el Señor tiene que cumplir la fiesta de Yom Teruah, ya lo hemos enseñado, no sabemos de qué año, exactamente no sabemos, no hay nadie que sepa de qué año, está muy cerca. Pero más allá de eso, mi querido hermano, siempre me gusta también aclarar este punto, como hoy hablamos con mi esposa, estábamos compartiendo, es que el Señor puede llamar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. No solamente estamos esperando la segunda venida del Señor, que sería un privilegio que estemos con vida y seamos transformados en ese momento, pero hay mucha gente que está partiendo de este mundo físico material y tiene que tener a Yeshua en su corazón. Tiene que tener el perdón de sus pecados por medio de invocar el nombre del Señor y por medio de ser rociado con la sangre del Cordero. En Lucas 12:41, ahora está hablando del siervo infiel. El siervo fiel es aquel que en la primera vigilia, en la segunda vigilia, en la tercera vigilia, en el momento que el Señor quiera venir, sea que me venga a buscar ahora, o sea que acontezca la segunda venida de Yeshua, yo sigo siendo fiel. Sigo siendo fiel, sigo siendo fiel. Hay problemas en el gobierno, sigo siendo fiel. Hay problemas en Argentina, en Paraguay, en el mundo, sigo siendo fiel. Y antes de leer Lucas 12:41, ¿no? Creo que vamos a tener que volver a repasar el tema de la marca de la bestia porque a veces hay ciertos interrogantes, veo, en la gente, y eso que hemos dado 7 clases. No, que la marca, que el microchip, vuelva a estudiar. La marca de la bestia comenzó desde el principio, con la caída de Lucifer. Obviamente puede haber alguna marca o alguna imposición de algún microchip o alguna vacuna, pero hermano, como veníamos enseñando, ¿cuál es nuestra postura? ¿Qué decisión vamos a tomar? No estaba escuchando algunos argumentos, no, si sale la vacuna, que sabemos que aparte es nociva, obviamente, no la tendríamos que permitir. No, pero me voy a vacunar porque mis hijos tienen que ir al colegio. No, me voy a vacunar porque tengo que volver al trabajo. Mi hermano, ¿usted está entendiendo las cosas o no está entendiendo? Sea la vacuna, sea el microchip, sea la imposición que venga. Ya hemos hablado, mi hermano, el remanente fiel, cuando Antíoco Epifanes, antes de la primera venida del Señor, invadió el templo y profanó con el cerdo y con imágenes, etc., dieron su vida. Por eso comencé citándole lo que dice Apocalipsis cuando le habla a una de las congregaciones, ¿verdad? Le dice, sé fiel hasta la muerte, le está hablando a Esmirna. Entonces, mi hermano, qué bueno que se está levantando algunos grupos de médicos, de profesionales. Vamos a tratar, obviamente, de revertir esta situación. Pero la marca es, como puse ahí, un material importante que está en inglés. Si tienen computadora lo pueden traducir al español. La marca de la bestia tiene que ver con un gobierno que no es solamente este último, que va a ser el más agresivo, sino con un montón de gobiernos y aún con un montón de congregaciones antitorá que van en contra de la palabra de verdad. Esa es la marca de la bestia. Y obviamente que nos encontramos en un mundo que va contra el Señor y está poniendo diferentes marcas, que no es solamente el microchip. Mire, nosotros le podemos contar, con mi esposa nos han pedido ayuda. Un niño está hablando, varios niños vienen hablando de querer suicidarse, tirarse de aquí, tirarse de allá. ¿Por qué? Porque los dibujos animados que salen hoy en día por miles están enseñando todo eso a los niños. ¿Y acaso eso no es la marca de la bestia? ¿Acaso no están infectando la mente de tus niños? Y lo más triste, amigo hermano, es que esto le acontece a gente que dice ser creyente
que pone a sus niños a mirar cualquier inmundicia que el diablo está sacando. Entonces digo, hermano, ser fiel va más allá de lo que pasa en el mundo. Claro que las cosas se van a poner complicadas. Se van a poner complicadas. En la época de los profetas las cosas se pusieron complicadas, pero ellos fueron fieles. No sé si está entendiendo, fueron fieles, hermano. Si el Señor te guarda, bienvenido. Si el Señor no guarda tu cuerpo porque ya llegó la hora de irse, lo importante es que tu alma está guardada y protegida por medio del espíritu de fidelidad. Dice Lucas 12:41, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, sobre su administración, ¿verdad? Para que a tiempo les dé la ración. Los mayordomos estaban para eso. Así como José. Ahí vemos la vida de José, de Yosef. Ya que estamos hablando de este punto. Vendido por sus hermanos, todo lo que tocaba prosperaba, Potifar estaba contento con él, hasta que la esposa quiso poner los ojos en él y adulterar. Él no quiso. ¿Qué fue José? Fue fiel. No es que dijo, bueno, para mantener mi trabajo con Potifar, voy a adulterar, total, la esposa no va a decir nada y esto lo vamos a llevar entre ella y nosotros. No, él fue fiel al Señor. Él fue fiel al Señor y eso le costó que lo lanzaran en la cárcel. Pero el Señor lo guardó en la cárcel, el Señor lo honró y llegó a ser gobernador de Egipto y salvó con el conocimiento que le dio el Señor a su familia y al mundo conocido. Ahí tenemos los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel capítulo 3. No, si ustedes no adoran esta estatua, van a morir, ahora mismo los vamos a matar. Tranquilos, si el Señor quiere nos librará, y si no, sepa, Zorray, que no te serviremos, no te adoraremos. Traslade todo esto a lo que estamos viviendo hoy en día. Yo no puedo creer a veces lo que escucho de los que dicen ser creyentes. No, si sale la vacuna, si sale el microchip, o cualquier imposición que el gobierno nos dé que vaya en contra de la palabra del Señor. ¿Qué dijo Pedro? Obviamente respetamos a los gobiernos mientras que los gobiernos respeten la Constitución del Señor. Pedro dijo en un momento, es necesario primeramente obedecer al Eterno antes que a los hombres. No sé si esto le queda claro, querido hermano y hermana y amigo que está escuchando. Si después de todo nos estamos preparando para ir a la eternidad. Nos estamos preparando para estar con el Señor. ¿Quién es el mayordomo fiel? Pronto lo sabremos. Verso 43, bendecidos aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Le halle obrando así, como en la vida de José, como en la vida de Moisés, como en la vida de Daniel, como en la vida de los tres amigos de Daniel, como Samuel. En verdad les digo que les pondrá sobre todos sus bienes. Tal vez el Señor tenga algo más para nosotros acá, o después reinaremos con Él en el milenio y en la eternidad. Pero eso es lo que venimos viendo en Mateo 25. Si en lo poco no puede ser fiel o no podemos ser fiel, ¿cómo el Señor nos va a poner a cargo de algo más? Entonces, hermano, veníamos diciendo en estos días en algunos lugares, estamos demorados años luz, hermano. Porque todavía muchos cuestionan la palabra del Señor y que este mandamiento no, y que el otro mandamiento no, y que el otro tampoco. Entonces, ¿dónde está la fidelidad? ¿Cómo el Señor se va a glorificar en nuestras vidas? ¿Cómo el Señor va a hacer cosas grandes, aquellas cosas que el Señor quiere hacer, que prometió hacer, si no encuentra instrumentos que Él pueda usar con total fidelidad? Sigamos leyendo, mire cómo piensan los infieles, ¿no? Verso 45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Bueno, esa es la excusa de más de uno, ¿no? Recién hablaba con mi esposa y le comentaba, porque creo que ese es el ataque del enemigo. Yo mismo también lo he percibido. La serpiente ataca a todos. Creo que muchos quieren minimizar la segunda venida del Señor y quieren minimizar la tribulación y la gran tribulación. Yo creo que es un espíritu del enemigo. Yo le llamo el espíritu de negación, como no, falta más y falta más. ¿Y sabe por qué algunos piensan así y hablan así y escuchan al enemigo así? Porque en realidad parece que no se quieren ir de esta tierra, o mejor dicho, no quieren que en esta tierra ya se establezca el reino del Señor.
Es un espíritu de negación, no falta, podemos jorobar un poquito más, podemos pecar un poquito más. Falta. Mi hermano, no sabemos, recién lo decíamos, si hoy el Señor lo viene a buscar. No sabemos si realmente estamos ahí nomás de la segunda venida de Yeshua. Ahí tenemos la parábola, a mí me gustan muchísimo todas las parábolas. Aquel que estaba extendiendo sus graneros, alma mía, tienes bienes para mucho tiempo. Vino un ángel y le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que está guardando y recogiendo, ¿para quién será? ¿Se da cuenta, amigo hermano? Todo lo que venimos estudiando nos habla de estar preparados hoy. Hoy, no mañana, no pasado mañana, hoy. Hoy es el día de la salvación. Por eso hoy nos tenemos que arrepentir, cada día nos tenemos que arrepentir, estar limpios del pecado para estar ya listos y poder entrar a la presencia del Señor. Dice el verso Lucas 12, 45, mi Señor tarda en venir y comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, ¿no? Un poco esta referencia muy similar, como dijo Yeshua, mi venida será como los días de Noé, ¿no? Estaban en la glotonería, estaban en la embriaguez, pero inclusive acá habla de algo también muy importante, habla de los golpes. Golpear a los criados puede ser físicamente, puede ser verbalmente, nos está hablando, nos da la idea del espíritu de violencia, ese carácter no regenerado. Se supone que tenemos que ser siervos fieles, pero no lo somos. Acá está hablando de aquellos siervos que son infieles. Y los infieles siguen caminando con su mal carácter, con su violencia física, verbal, la maledicencia, el mal hablar, la glotonería, piensan solamente en las cuestiones terrenales. Verso 46, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, está totalmente desatento, y a la hora que no sabe. ¿Y qué dice ahí? Que lo va a recompensar. No, dice, lo castigará duramente y le pondrá con los infieles. Mi hermano, más allá de los diferentes niveles de aquellos que se salven y entren al reino eterno, todos son fieles, en mayor o menor medida. Quiere decir que esta expresión bajo ningún punto de vista está hablando de que estas personas pueden entrar al reino del Señor. No, dice que lo castigará duramente y que lo pondrá con los infieles. Se está refiriendo al lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Verso 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor. ¿Cuántas personas, en mayor o menor medida, no importa, mesiánicas o pentecostales, lo que fuere, todos tenemos alguna idea de lo que es la voluntad del Señor? Hermano, y para esto no hace falta ser muy teólogo. Hay un versículo en Hebreos que dice sencillamente, sin santidad nadie verá al Señor. No hay que ser muy doctorado para entender eso. Pablo dice en Tesalonicenses, santidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Si queremos entrar al reino de santidad, porque el Eterno es santo, 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 3 veces santo, tenemos que caminar en santidad. Entonces, hermano, mínimamente muchos de nosotros hemos entendido los 10 mandamientos, que no hay que robar, que no hay que asesinar, que no hay que seguir el camino de la idolatría. Y si lo seguimos haciendo, vamos a ser castigados duramente con los infieles en el infierno. Me gusta mucho el texto que siempre cita Santiago, ¿no? Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado ya pecado. Y si no nos arrepentimos del pecado, la paga, la recompensa del pecado es la muerte y la condenación. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. Hermano, de mi parte, no sé otros. Hace años vengo diciendo, hay que prepararse. Vengo enseñando, vengo hablando congregacionalmente, por internet, personalmente, en la consejería. Prepárense. Hemos hablado de las vestiduras del sacerdote, del tabernáculo, la venida del Señor. Hemos ido profundizando año tras año. Y si usted no se prepara, bueno, ya no es nuestra responsabilidad. Dice que la Escritura, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. En el tribunal de Yeshua no hay azotes. Puede haber alguna recompensa más o alguna recompensa menos. ¿Qué hemos leído en Mateo 25? Siervo fiel.
En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Ahí no hay azotes. La palabra azote está hablando de la condenación. Verso 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, pero de igual manera será condenado, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar. Acá quiero detenerme un instante para decir algunas cosas, ¿no? Porque hay muchos que tienen un problema, ¿verdad? No quiero estudiar mucho, no quiero profundizar, porque si no voy a ser muy condenado. Yo creo que el enemigo te está engañando. Y Yeshua mismo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Meditarás en la ley del Señor de día y de noche para que todo te salga bien. Claro que estudiar la palabra es una demanda. Es lo que recién veníamos hablando. No, quiero ser como Moisés, pero bueno, mire cuánto le demandó el Eterno a Moisés, a Daniel, a José, a Pablo, a Pedro, a Juan. Yo creo que es una bendición, hermano. Obviamente se nos da una responsabilidad, mucho se nos va a demandar, pero creo que es un privilegio. Es un privilegio que el Señor pueda depositar en nosotros su riqueza espiritual. Es un privilegio servir al Señor. Dice, y al que mucho se le haya confiado, otra versión dice, se le haya confiado para administrar. Obviamente no es lo mismo un operario que el gerente. El gerente administra mucho más. El dueño, obviamente, administra toda la empresa. Más se le pedirá. Cuidado con esto, porque algunos están caminando en la cornisa, son como el siervo que tenía un talento. No tengo miedo, no hago nada, no voy a estudiar, no voy a servir, no voy a echar fuera demonios, no voy a imponer las manos a los enfermos, no voy a estudiar, no voy a predicar, porque hay mucha guerra espiritual, obvio. Entonces, mi querido hermano, cuidado, esa posición tampoco es tan buena delante de los ojos del Señor. Así como una profesión, si usted es médico cirujano, cada vez hay que estudiar más, porque cada vez uno profundiza más, hay nuevos conocimientos. Lo mismo pasa con la Escritura es eterna. Y a medida que crecemos, una cosa es cuando éramos recién bebés, recién nacidos, pero ahora muchos de nosotros tenemos tiempo en el camino del Señor y obviamente hay mayor responsabilidad, como el niño, ahora va al jardín infante, después va a la primaria, después va a la secundaria, después va a la universidad, después se casa, después tiene que sostener una familia, tiene que tener una profesión, etcétera, etcétera. Así es también en el reino del Señor. Acompáñeme, nos vamos a 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, verso 34, acá llegamos a un tema bastante exhortativo. Y creo que este tema se acompaña bastante con lo que estamos viendo los jueves sobre la apostasía. Vamos primeramente a ubicarnos en este libro de 1 Samuel 2:34, que habla de Elí, el sacerdote Elí y sus dos hijos Ofni y Fines. Lastimosamente no fueron fieles a la Torá, la conocían la palabra. Por eso le cité Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Había dos pecados terribles que ellos estaban cometiendo, que terminaron en la muerte física y en la muerte espiritual, obviamente de ellos. Primeramente fue la muerte espiritual y después vino la muerte física. Fueron cortados del sacerdocio y del campamento de Israel. Estaban fornicando con las doncellas de Israel dentro del tabernáculo, dentro de la tienda, lo cual esto era un pecado muy fuerte, y no podemos decir que ellos eran ignorantes. Evidentemente, Ofni y Fines se salieron de la fidelidad, comenzaron a ser infieles, se relajaron, se entibiaron, se enfriaron. Como muchos dicen, bueno, ¿dónde está Dios, verdad? Si todavía estoy vivo, mirá, entro en los moteles, me emborracho, consumo droga, robo, estafo. Cuidado, cuidado, que siempre llega el día. Y muchos que hoy están esperando su juicio para condenación, ya no tienen oportunidad de arrepentirse. Siempre cito un tratado que es el que más me ha impactado, un tratadito, un folleto evangelístico que se titula Un minuto después de la muerte, ya no hay oportunidad. Un minuto después de la muerte, si hubiera escuchado la palabra del Señor, si me hubieran congregado. No, resulta que el pastor predicaba la verdad, tenía razón, él enseñaba las Sagradas Escrituras. Un minuto después de la muerte ya no hay más oportunidad.
Qué bueno que el Señor se le revele ahora, se nos revele ahora y temblemos a la palabra del Señor. En estos días fui a ministrar a un joven, al cual conozco hace muchos años, completamente apartado, me llamó, estuvimos ministrándole y oré por él. Dice que ya no sentía más nada, él quería regresar, está queriendo regresar, le cuesta muchísimo. Pero qué bueno, hermano, poder ayudarnos, poder romper las cadenas, ir con el poder del Señor. Y después me escribió y me dijo, comencé a temblar, después comencé a sentir nuevamente la presencia del Señor. Hermano, cuánta gente apartada, cuánta gente que se involucró en el camino de la infidelidad. Pero qué bueno que los podamos sacar de esos lugares. Qué bueno que no tengan que terminar como Ofni y Fines, que lastimosamente perecieron. ¿Y por qué perecieron? Y acá viene algo muy importante, hermano, porque su padre, el sumo sacerdote de esa época, no le estorbó, no le exhortó, dice la palabra del Señor. Él también fue culpable. Y acuérdese que cuando viene la noticia que sus hijos habían muerto en la batalla con los filisteos, él se cayó con su silla hacia atrás y se golpeó la nuca y murió. El Eterno hizo un juicio total sobre esa familia. Entonces, hermano, permítame también traer esta exhortación a los padres y a los consiervos que hoy en día entran en la liviandad, en la psicología. No exhortes tanto, no le digas tan así las cosas. No, nosotros vamos a usar los términos que están en la revelación bíblica, punto y aparte, porque son las que tienen realmente poder para romper las cadenas. Entonces, hermano, si analizamos esta situación, si tal vez Elí le hubiera reprendido, tal vez estos hijos se hubieran salvado, se hubieran arrepentido de su infidelidad y hubieran regresado en arrepentimiento al camino de la justicia. Vamos a leer 1 Samuel 2:34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos. Para colmo, el Señor se lo anticipó, se lo profetizó. Ofni y Fines, ambos morirán en un día. 1 Samuel 2:35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, son palabras del Eterno, a través del profeta, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. El Señor promete levantar posteriormente a este sacerdocio, a otros sacerdotes fieles, y por sobre todo, el gran sacerdote al cual nosotros amamos y seguimos, es Yeshua el Mesías, de acuerdo a la orden de Melquisedec, el Rey de Justicia. Entonces, mi hermano, vemos cómo estos jóvenes se atrevieron a pisotear la palabra del Señor. Otro de los pecados grandes que ellos cometieron es que robaban de las ofrendas. Y vamos a decirlo así muy rápidamente, había ofrendas, partes del animal, que de acuerdo a la ley podían ser consumidas, obviamente, por el sacerdote para poder mantenerse, pero otras partes tenían que ser quemadas en el altar enteramente para la gloria del Todopoderoso. Y sin embargo ellos tenían tanta codicia como hoy en día muchos la tienen, y desobedecieron las leyes del Señor, quebrantaron los mandamientos y se quedaron también con la porción o las porciones que tenían que ser quemadas enteramente en el altar. Vamos a 1 Samuel 3:19, que el Eterno nos ayude verdaderamente a ser completamente fieles. Sin fidelidad no podemos casarnos con Yeshua el Mesías. 1 Samuel 3:19. Fíjese, acá viene algo muy importante, preste atención por favor. Veníamos diciendo, ¿no?, que hay una gran maldad, que algunos creyentes son flojos, están dispuestos a seguir la corriente de este mundo, de este nuevo orden mundial completamente anti-Torá, completamente que va en contra de la revelación divina. Sin embargo, en medio de toda esta inmundicia que estamos citando, había un joven que se convirtió en un gran profeta. Estamos hablando de Samuel. Hermano, el Eterno me ha hablado muchas veces con este pasaje, con este capítulo, y quiero exhortarle fuertemente en este sentido. Mi hermano, terminémosla con este tema de que no puedo ser fiel porque el que está a mi izquierda es infiel, el que está a mi derecha es infiel, el que está delante mío es infiel, el que está atrás mío es infiel, mi esposo es infiel, la esposa es infiel, mis hijos son infieles, qué sé yo, hasta el pastor puede llegar a ser infiel. Hermano, si usted quiere ser fiel, puede ser fiel. Mire lo que dice acá 1 Samuel 3:19, y Samuel creció y el Eterno estaba con él. Y en medio de todo eso se fornicaba, se robaba,
no se exhortaba, se mentía y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel también, al igual que Moisés, un gran profeta. En un momento, no vamos a leer ahora la escritura, dice que él fue fiel en toda la tierra de Israel. Nadie lo podía señalar, no había robado ni una vaca, ni un buey, ni una oveja, nada. Qué diferente hoy en día, ¿no? Qué diferente hoy que hay pastores dentro del cristianismo y aún dentro del judaísmo mesiánico que han terminado en la cárcel. Que se arrepientan en ese lugar, por supuesto. O sea, la justicia tiene que imperar para todos. Hablamos de la Torá, pero cuando hacemos las cosas mal, obviamente tiene que venir la disciplina para que seamos partícipes de la santidad. Qué bueno si salen de ahí, se arrepienten, perfecto, pero hermano, en algún momento seguiremos estudiando 1 Timoteo 3, 1 al 7. Es importante que el siervo que ya está en un lugar de honor por la gracia y la misericordia del Señor sea lleno del Espíritu del Señor y se comporte debidamente de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y esto no es como algunos ponen, que uno está apuntando o está criticando de mala manera. No, esto es lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque por estas cosas después hay muchas otras personas más débiles que lastimosamente les sirve de tropiezo, aunque como estamos enseñando, más allá de esto debemos aprender a ser fieles al Señor. 1 Samuel capítulo 3 verso 19 y 20, y todo Israel desde Dan hasta Beersheba conoció que Samuel era fiel profeta al Señor. El árbol se conoce por los frutos, tarde o temprano. Verso 21, y el Eterno volvió a aparecer en Silo, era la ciudad donde estaba el tabernáculo en aquel momento, porque el Todopoderoso se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Eterno. Vamos ahora al libro de Números, capítulo 12, versículo 7, Números 12, 7. Vamos a ver ahora un poco aquella historia donde el Eterno se enoja con los hermanos de Moisés porque lo estaban criticando, estaban murmurando. Vamos a situarnos en este capítulo porque no lo podemos leer todo. Aparece Aarón y Miriam diciendo, solo por Moisés habla el Eterno. Tenían un poco de envidia, tenían un poco de celo. Mi hermano, hay una cosa que tenemos que aprender, lo dije obviamente al principio, no todos están en el mismo rango espiritual. Y esto no es para que ninguno se enoje. Y qué bueno que nosotros podamos reconocer a esos siervos verdaderamente ungidos, como en este caso Moisés, elegido por el Todopoderoso. Lo eligió el Padre Celestial, entonces no hay más nada que criticar, así como lo eligió a Samuel, así como lo eligió a Pablo, así como eligió a Pedro. Obviamente Moisés estaba en otra altura espiritual. ¿Cuál era la diferencia entre Moisés y el resto? Es que él era fiel. Y eso es lo que estamos tratando de estudiar. No es poca cosa. No es poca cosa. Es como cuando hablamos del matrimonio, graficamos, no, yo busco a alguien lindo, de ojos así. Bueno, el Señor no te va a dar un monstruo, obviamente, quédate tranquilo. Pero eso no es lo más importante, porque te podés casar conforme a tu gusto a nivel físico, pero te casaste con alguien completamente infiel, que te va a torturar la vida, que te va a sacar del camino, que te va a hacer la vida imposible. Entonces, hermano, tenemos que discernir todas estas cosas. ¿Cuál es la verdadera hermosura espiritual para Yeshua? Él viene a buscar una novia santa y fiel. Esa es la hermosura espiritual que Yeshua pretende encontrar en cada uno de nosotros. Números capítulo 12, versículo 7. No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Hay una referencia también en Hebreos capítulo 3 que se habla acerca de esto. Fiel en toda mi casa. La administración del pueblo de Israel no era para cualquiera. Hoy hay muchos que dicen, no, bueno, si yo agarrara el comando de la congregación, del ministerio, no hablemos apresuradamente. No hablemos apresuradamente.
Porque no cualquiera puede manejar los intereses del Señor o la administración del Señor. ¿Y qué dice Números 12:8? Cara a cara hablaré con él. O sea que Moisés tenía una intimidad que no la tenía nadie. No la tenía nadie. Y Aarón y Miriam y otros le tenían envidia. Dejemos de tener envidia. ¿Y qué le parece si mejor no seguimos el ejemplo de Moisés? Si quiere ser como Moisés, como dice la Escritura, tendrá que ser el hombre más manso y humilde de su familia, de su barrio, de su nación y de su generación. No por nada, Santiago, tanto me agrada este texto, me ministra tanto. Permanentemente el Eterno dice que Él resiste a los soberbios y que la gracia de Él se derrama sobre aquellos que se humillan. Entonces, para recibir profecía o para escribir la Torá o para tener revelación, hace falta tener el corazón del Señor. Tener un corazón como el corazón del Señor, un corazón humilde, porque Yeshua dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, porque los demás veían sueños, visiones. Era algo importante, por supuesto que sí, pero Moisés escuchaba directamente la voz del Eterno y escribió toda la Torá, todos los mandamientos que perduran obviamente hasta el día de hoy. Dice, ¿por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Obviamente que el Eterno está defendiendo a su siervo. ¿Qué pasó? Verso 9. Entonces la ira de Yahweh se encendió contra ellos y se fue. Sabemos que Miriam quedó leprosa, Aarón se salvó porque, si usted lee todo el capítulo, se tiró de cabeza, ahí nomás. Ya se la veía venir la ira del Señor. Esta ira no los consumió, sabemos la historia, Miriam quedó fuera del campamento. En aquellos tiempos, cuando alguien tenía lepra, era obviamente, generalmente, porque había cometido alguna transgresión a la palabra del Señor. No me da el tiempo, lo voy a citar así rápidamente, oralmente. Este es un capítulo que me gustaría tocar en otro momento, que lo abordamos cuando hablamos también de la misericordia y la compasión. No, porque si analizamos la vida de Moisés, un hombre tan fiel, pero tan fiel al punto que él detuvo, también el Eterno detuvo el campamento 7 días para esperar a esta persona que había desobedecido. ¿Cuánta revelación hay acá, mi querido hermano y hermana? De verdad que a veces nos molesta, seamos sinceros, ¿no? Nos molesta que a veces estemos detenidos. Porque hay gente que te detiene, hay tantas cosas para hacer, pero encendió un fuego acá, encendió un fuego allá, rebelión, 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 te llama otra vez la rebelión. Y no está bien, por cierto que no está bien. Deberíamos cambiar. Pero veamos también la otra perspectiva, que el Señor nos manda también a tener un corazón compasivo. Y creo que nosotros también deberíamos aprender muchas veces a quedarnos. Es muy lindo avanzar, pero ¿qué nos sirve avanzar si tenemos gente herida al lado nuestro? Gente que no ha entendido, gente que no está preparada, gente que ha transgredido. Hay que levantarlos, hay que sanarlos. Y bueno, y a partir de ahí, sí, marchemos juntos para alcanzar la victoria del Señor. Vamos ahora al libro de Isaías, capítulo 1, verso 21. Isaías, capítulo 1, verso 21. El capítulo 1 de Isaías es también un capítulo netamente exhortativo, no lo podemos ver todo, donde el Señor dice que sus príncipes eran como Sodoma y Gomorra, que Él estaba hastiado de las fiestas solemnes, que no se agradaba de esas fiestas. ¿Por qué? Porque más allá de que venían las fechas para celebrar las diferentes fiestas solemnes que el Señor había decretado que se tenían que cumplir de cierta manera, el pueblo no estaba debidamente arrepentido. Lo dice un poquito más abajo, también en Isaías capítulo 1, venid y estemos a cuenta, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a leer el verso 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, en prostituta, oh ciudad fiel? Se está refiriendo a Jerusalén. Jerusalén, de acuerdo a la historia, los otros días estaba viendo un material bastante lindo, se están encontrando en las excavaciones mismo en Jerusalén de diferentes generaciones,
de la destrucción del segundo templo como del primer templo se están encontrando escudos, lanzas, flechas, monedas. Y obviamente los historiadores saben que solo del segundo templo o del primer templo, que hay una diferencia más o menos de 600 y pico de años, Jerusalén fue destruida, no recuerdo ahora exactamente, cerca de 30 veces. La Jerusalén actual está mucho más arriba y es por eso que excavando se va encontrando la Jerusalén que fue quedando enterrada a diferentes épocas. Entonces, mi hermano, Jerusalén va a ser restaurada conforme a la palabra profética del Señor. Jerusalén es el lugar donde va a reinar el Señor, donde se va a levantar el tercer templo, donde la ley, la Torá, saldrá nuevamente de Jerusalén, como es el anhelo del Eterno desde siempre. Pero dice que esta ciudad, al igual que nosotros, si hacemos una comparación, no se ha sabido mantener estable. Por eso veíamos al principio en hebreo la palabra man, duradera. La verdad es muy lamentable ver a un pueblo con un corazón de doble ánimo. Hoy amanecí bien, mañana amanezco más, hoy tengo ganas, ahora ya no tengo ganas. Que el Señor nos ayude, que el Señor me ayude. Estemos orando los unos por los otros. Enfrentamos luchas nosotros como cualquiera de ustedes. Sin embargo, usted nos ve acá. Nos ve acá, gloria al Señor, y que podamos ser fieles al Señor hasta el final. Porque tenemos que ser un ejemplo. No solamente Yeshua es el gran ejemplo, sino que nosotros también tenemos que ser un ejemplo de fidelidad. Y entonces el profeta está diciendo que Jerusalén, que había sido una ciudad fiel, se había prostituido. De esto usted puede encontrar infinidad de textos que hablan de la prostitución de Jerusalén, de Israel, del sacerdocio, como recién veíamos con los hijos de Elí, también pasó con los dos primeros hijos de Aarón, etcétera, etcétera. Llena estuvo de justicia, habla en tiempo pasado. Si había justicia porque se respetaba la Torá. Obviamente, porque nadie puede alcanzar la justicia por ningún otro libro. Si había justicia porque guardaban los mandamientos del Señor. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. ¿Por qué? Porque los príncipes y gobernantes y aún los profetas corruptos y sacerdotes eran capaces de matar por la codicia tan grande que tenían en su corazón. Que dice el verso 22, tu plata se ha convertido en escoria, porque obviamente Isaías habla, en la primera parte de Isaías habla del reino del norte que iba a ser destruido en el 721 antes del Mesías. Isaías capítulo 1 hasta el capítulo 40 más o menos siempre está hablando de las 10 tribus del norte, pero también Isaías iba a hablar lo que iba a pasar posteriormente, de lo cual relata mucho mejor Jeremías y Ezequiel con el reino de Judá, el reino del sur, por el 586. Tu plata se ha convertido en escoria. Una vez más, mi querido hermano, ¿de qué te servirá todo el dinero que puedas acumular si eres un infiel? Ah, no, voy a la congregación, se habla de prosperidad, más bien de avaricia. Dejemos la palabra prosperidad porque es una palabra bíblica, el evangelio de la avaricia. No, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, pero eres un inmoral, eres un infiel. Te congregas, pero no vives la palabra del Señor. ¿Qué era lo que pasaba en estos días? Tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Se habían corrompido totalmente los príncipes, los gobernantes de aquella época. Vamos a Jeremías capítulo 3, verso 20, que también está hablando algo muy importante. Gloria al Señor. Vamos por lo menos unos 15 minutos más, calculo, mi querido hermano, con la ayuda del Señor. Jeremías 3, 20. Mire lo que dice el profeta Jeremías bajo la unción del Señor. Pero como la esposa infiel abandona. ¿A quién le está hablando el Señor por medio de Jeremías? A Israel. Por eso, hermano, vuelvo a repetir, si no buscamos la llenura del Espíritu del Señor, no buscamos el espíritu de fidelidad, porque solo Él puede enseñarnos a ser fieles, solo Él puede darnos el poder para ser fieles, pero nosotros tenemos que desearlo. Jeremías 3:20, como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaron. La palabra prevaricar significa pecar conscientemente. No es que fueron ignorantes acerca de lo que hicieron.
No es que alguien pueda decir, ah, no, ¿sabes qué? Yo no sabía que estaba engañando a mi esposa o a mi esposo. Claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Oh, casa de Israel, dice Yahweh, ¿no? Qué tremendo, mi querido hermano. Y a pesar de eso, el Señor nos ama tanto, no fue a buscar a otro pueblo. Está queriendo restaurar a Israel. Por eso Yeshua dice en el Evangelio de Juan que él tenía que ir a buscar a esas ovejas perdidas. La palabra perdida en algún momento la vamos a estudiar más profundamente. No es solamente perdida. La palabra en hebreo dice condenadas. ¿Por qué? Porque estaban fuera del redil. Estaban fuera de la protección, fuera del cerco. Ya no respetaban los mandamientos, la revelación del Señor. Se habían ido al mundo, cuando Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y de ahí el Señor quiere traer a las ovejas perdidas y nos quiere usar a nosotros. Pero si nosotros no estamos bien, ¿cómo nos va a usar el Señor? Vamos al Salmo 101, versículo 6. Salmo capítulo 101, versículo 6. Un salmo que le he citado varias veces, pero ahora lo vamos a estar leyendo. Mis ojos pondré, dice el Eterno, en los fieles de la tierra. Mis ojos pondré. O sea, el Señor no va a poner sus ojos sobre una prostituta. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que no miren a cualquier mujer, a cualquier chica, a cualquier joven. Alguno dirá, pero está discriminando. No, no estoy discriminando, estoy diciendo lo que dice la ley del Señor. Porque somos llamados a ser sacerdotes en Yeshua el Mesías. Y un sacerdote, eso lo vamos a estudiar más adelante, no podía casarse con una mujer repudiada o prostituta. Entonces, hermano, es imposible cuando muchos dicen, no, no vamos todos con el Señor, somos todos la novia del Cordero. No, 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 mentira. ¿Quiénes son la novia del Cordero? Los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Los que se han arrepentido. ¿Quiénes son los fieles? Los que han aceptado a Yeshua por fe. ¿Quiénes son los fieles? Los que después, con el poder del Señor, también se mantienen obedeciendo a la palabra. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, Salmo 101, verso 6, para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, mejor habría que traducir esto, el que anda en el camino de la integridad, este me servirá. Por eso los infieles, si entraban al santuario, sin haberse limpiado de su pecado, caían muertos. Caían muertos porque el Eterno, el Dios de Israel, no iba a recibir en el lugar santísimo, entraban una vez al año, no iba a entrar alguien infiel al santuario, iba a quedar muerto. Porque el Señor lo dice en la Escritura, está muy claro, el que anda en el camino de la integridad, el que sea fiel, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Y hoy los creyentes toman tan liviano, bueno, sí, estoy en Inforcom, le debo a este, le debo al otro, le debo a aquel, que espere, la gracia del Señor. Me tenés que perdonarte, te robé 1 millón, 2 millones. ¿Cuántas temáticas que no quieren tocar hoy en día, no dentro de las congregaciones? Por ejemplo, restituir. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema este de restituir en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual? Restituir el daño que le has hecho a otra persona. Es parte de la justicia del Señor. Ahí lo tenemos a Zaqueo, ¿no? Zaqueo se arrepintió. Él dijo, y doy todo esto, y si debo más, y doy todo. ¿Y qué dijo Yeshua? Ha llegado verdaderamente la salvación en este hogar. ¿Por qué? Porque la mentalidad bíblica correcta, arrepentimiento, tiene que ver también con la posibilidad de restituir, si es que está la posibilidad de restituir. Y muchas veces ciertamente la hay. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Verso 8, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. ¿Quién está hablando acá? El Señor. Obviamente Él nos ama, su misericordia se va a extender grandemente, pero como dijimos al principio, la puerta de la gracia en un momento se va a cerrar. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor, obviamente Jerusalén,
a todos los que hagan iniquidad. La palabra iniquidad se refiere a pecar conscientemente, a pisotear, a transgredir la ley del Señor conscientemente. Segunda de Timoteo capítulo 2. Un capítulo más, hermano, por favor. Así terminamos bien como corresponde lo que hemos preparado. Segunda carta de Timoteo capítulo 2, verso 1. Vamos a leer hasta el verso 13 en el pacto renovado, donde se titula o se habla de ser un soldado de Yeshua, así como un soldado tiene que ser fiel al ejército, a la nación. Segunda Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Obviamente, sin la gracia del Señor no podemos hacer nada, ni siquiera ser fieles. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, y creemos que Pablo era un siervo, un enviado de Yeshua, verdadero, esto encarga a hombres, ¿qué dice ahí? Esto encarga a hombres fieles. ¿Qué es lo que está pasando, mi querido hermano y hermana? Que mucha gente va al instituto, estudia que esto, que aquello, que lo otro, pero después hace lo que quiere, predica como quiere, distorsiona la verdad como quiere, saca, agrega, dice cosas que no hay que decir. Entonces, hermano, es muy importante a la hora de encargar este ministerio, que es un ministerio para ir a guerrear, porque ir a predicar, por algo se habla de la armadura, ¿no? Ir a predicar no es ir de vacaciones a un lugar. Ir a predicar es ir a libertar a los cautivos, es derribar argumentos, es entrar en una guerra espiritual donde hay que derribar conceptos, argumentos, soberbia, mentira, engaño que entró por tantos años. Y si no somos fieles a la palabra del Señor, claro, algunos como me dicen, no, pero usted tiene pocas personas y predica un poco más live, va a tener muchas personas. Bueno, si hay pocas o muchas personas, lo que importa es que nosotros tenemos que cumplir nuestro trabajo siendo fieles. No es cuestión de tener muchas personas trayendo un mensaje de infidelidad y contaminando al pueblo. Nuestra responsabilidad, nuestro deber como siervo del Señor es ser fiel al mensaje, esté quien esté por delante nuestro. Que sean idóneos para enseñar, que estén capacitados. Verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado. Qué lindo esto. Y ese es el punto hoy con muchos en el ministerio. No, yo no quiero sufrir, No quiero sufrir, por eso no voy a exhortar, no voy a hablar del libro de Gálatas, muy complicado, el libro de Romanos, Apocalipsis, mucho menos la Torá, palabras sencillas. Vamos a acomodarnos al mundo, a los mundanales, aún dentro de las congregaciones. Sufre penalidades como sufrió Yeshua, como sufrió Pablo, como sufrió Pedro, todos los emisarios, todos los mensajeros. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, del mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, lo que dice Juan. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Luego pone otra figura, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esta palabra legítimamente habla de tener legalidad. Es como un sinónimo de la palabra fidelidad. Si soy fiel, soy legal. Tenemos que caminar en la legalidad. ¿Por qué entran los demonios? Porque hemos pisoteado la legalidad. La Torá, la ley del Señor, es un documento legal, divino. Por eso dice la Escritura que tenemos actas que se han levantado contra nosotros, porque hemos transgredido primeramente la ley del Señor. O sea, si usted pasa un semáforo en rojo y lo agarra un patrullero, le levanta un acta. El acta no es lo que dice la ley. La ley dice que no hay que pasar el semáforo en rojo. El acta es algo que levanta la policía o un fiscal porque hay pruebas, cámaras, testigos de que usted fue desobediente, atropelló a alguien, lastimó a alguien, mató a alguien, se levanta un acta y luego viene el juicio. Entonces, mi hermano, nosotros debemos, como atletas, como soldados, como hijos de Dios, como siervos del Señor, tenemos que ser legítimos. Venimos de una vida muy promiscua,
de engañar, de chicanear, decir la verdad a medias. Y nosotros levantamos nuestra propia ley, nuestra propia tradición, y bueno, una mentira piadosa, entre comillas, no existe eso, sabemos bien. No es coronado, o sea, no puede recibir el premio si no lucha legítimamente de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Por eso recién leíamos en el Salmo 101, verso 6, mis ojos pondré sobre los fieles, podemos decirlo de otra manera, mis ojos pondré sobre aquellos que están caminando legítimamente. Pone otro ejemplo, versículo 6, segunda de Timoteo 2.6, creo que cité mal, segunda de Timoteo 2.6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar. Primero, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Se habla del soldado, se habla del atleta. El soldado debe estar entrenado, el atleta debe estar entrenado, el labrador también debe estar entrenado en su trabajo. ¿De qué viene hablando todo este capítulo? Pablo le dice a Timoteo de encargar a hombres idóneos, hombres capacitados, hombres preparados, hombres habilitados, hombres llenos del Espíritu del Señor, hombres que ya están teniendo una madurez espiritual. Versículo 8, acuérdate de Yeshua, número 1. ¿De quién nos vamos a acordar? Si no es de él. Del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, vuelvo a repetir, sufro penalidades. O sea, ser fiel, ser legítimo, implica sufrir penalidad en este mundo. Es así. Por eso van a venir tiempos, ya están viniendo, ya que hablamos de la marca de la bestia. Si adoramos al Señor, vamos a vivir. Si adoramos al enemigo, si adoramos el mensaje antitorá, vamos a morir delante del Señor. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Acuérdense que Pablo fue encerrado en prisión varias veces y que terminó siendo muerto en Roma, fue degollado, de acuerdo a la historia. Él ya sabía que iba a partir, el Señor se lo había dicho. Él estaba feliz. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me resta recibir la corona de justicia. Él hacía tiempo que ya quería ir con el Señor. En un momento dice, bueno, todavía me quedo acá, el Señor me dijo que me quede por causa de ustedes, pero bueno, en un momento llegó el tiempo de la partida. Ya vamos terminando, hermano. Verso 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Cuánto soportó Pablo? Prisiones, maltratos, tribunales, juicios, azotes, pero él siempre se mantuvo defendiendo la verdad. Siempre caminó legítimamente delante del Señor y delante de los hombres. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Yeshua con gloria eterna. O sea, es muy importante, hermano, claro que el Señor se puede revelar directamente, pero es muy importante, hermano, que nosotros, que somos la asamblea del Señor, el cuerpo del Señor aquí en la tierra, que el Señor pueda fluir con toda libertad, que el agua del Señor, su palabra, pueda fluir sin ensuciarse en ningún momento, porque esto es muy importante para que otros entiendan la salvación, comprendan la salvación y puedan obtener la salvación. Verso 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, si tenemos que entregar nuestra vida, si así el Señor lo dispone, hay esperanza, viviremos con Él, resucitaremos, pasaremos obviamente a la eternidad con el Señor. Y acá viene algo para ir terminando, hermano, que quiero explicar como es debido, ¿no? Porque a veces un texto fuera de contexto es un gran pretexto. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y llegamos a esta frase tan archiconocida: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Tomar este texto fuera de contexto es un gran pretexto. Porque algunos predican esto como dando a entender, bueno, si soy infiel, pobrecito, qué bueno, el Señor es fiel. Sí, por un lado es cierto, qué bueno que el Señor es fiel. Y qué bueno que porque Él es fiel todavía ha extendido el tiempo de misericordia. Pero entender esto de la siguiente manera, como algunos entienden. Entender que si yo sigo siendo infiel, el Señor
siempre va a estar conmigo. Por supuesto que no. Porque ya lo hemos leído en toda la enseñanza, el Señor no está con los infieles. El Señor quiere salvar a los infieles y nos está dando una oportunidad para que nos arrepintamos de esa infidelidad. Pero especular o soñar de que el Señor se va a casar con un pueblo infiel es algo totalmente contradictorio al contexto bíblico. O sea, también esto significa que si somos infieles y Él es fiel a la revelación que nos ha dado, como veíamos en Lucas capítulo 12, que hablamos del siervo infiel, si Él es fiel significa que si nosotros seguimos siendo infieles, cuando llegue el momento de la evaluación y del juicio, como hemos leído en Lucas 12, Él nos castigará sin duda duramente y pondrá nuestra parte con los infieles. Entonces, hermano, no nos jactemos con esta declaración. Sigo siendo infiel, pobrecito, pero el Señor es fiel. Sí, Él es fiel a su misericordia, Él es fiel a extender el tiempo hasta donde Él diga. Pero también llegado el momento, si el Señor te encuentra en ese estado de infidelidad, tendrá que dar el veredicto correcto. Así que, amigo hermano, creo que todo esto se puede entender muy claramente en todo lo que hemos visto. Seguiremos estudiando con la ayuda del Señor. El Señor entregó su vida y envió a su Espíritu no para que usted y yo sigamos siendo infieles. Él envió su Espíritu a nosotros para que seamos fieles. Porque el Espíritu Santo no es un espíritu de infidelidad. Si el Espíritu del Señor vive en usted y vive en mí, entonces vamos a aprender, sin lugar a dudas, el camino de la fidelidad. No digo que de la noche a la mañana todo lo vamos a hacer, pero con el transcurrir del tiempo, el espíritu de fidelidad que habita en nosotros nos va a ir guiando, nos va a ir enseñando y nos va a ir dando la madurez y la estabilidad espiritual que nosotros necesitamos para servir al Señor y para llegar a la gloria eterna. Bien, vamos a orar, queridos hermanos, vamos a agradecer al Señor. Con la ayuda del Eterno, el jueves, en el mismo horario, nos estamos reencontrando. Padre, te damos gracias por tu palabra, viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. En el nombre de Yeshua queremos pedirte perdón, Señor, por nuestras infidelidades, de las cuales somos muy conscientes la gran mayoría. En el nombre poderoso de Yeshua queremos, como dice Isaías 1 también, Señor, arreglar nuestras cuentas contigo, Señor. Queremos pedirte perdón por todo acto de infidelidad, Señor, por toda acta, Señor, que se levantó porque nosotros fuimos transgresores, Señor. Que tu sangre preciosa, Señor, pueda, Señor, como bien declara la Escritura, sacar esas actas por medio de tu misericordia, por medio de tu perdón, Señor. Señor, también reprender al acusador, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Comienza a libertar a los cautivos. Comienza a libertar de la infidelidad. Comienza a despertar el entendimiento, Señor. También dentro de tu pueblo, Señor, hay tantas situaciones, hay tantas ataduras, Señor, que tienen que ver sencillamente y claramente, Señor, con la transgresión que cada uno ha cometido delante de tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua. En el nombre poderoso de Yeshua. Si hay algo que anhela el enemigo es que tú transgredas la palabra para que él pueda levantar esa acta y acusarte y destruirte, porque él ha venido a robar, a matar y a destruir. Y la única manera que tenemos para que esas actas salgan de nuestra vida es clamar al Señor, es humillarnos delante de su presencia. En el nombre poderoso de Yeshua, te damos gracias, Señor. Si confiamos en ti, Señor, sabemos que hay perdón, Señor. Sabemos que tú reprendes al devorador, Señor, y que haces de nosotros una nueva criatura para la gloria y honra de tu nombre. Tú levantas una nueva criatura totalmente fiel a tu mensaje, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, te damos gracias, Señor. Ha venido a nosotros ese Espíritu Santo, el Espíritu de fidelidad, para que el propósito tuyo se pueda cumplir en nuestras vidas fielmente, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo en los diferentes lugares. En el nombre precioso de Yeshua, Señor, tú bendigas esta noche, bendigas el descanso y bendigas esta semana que tenemos por delante. Señor, tú nos estés guiando en todas las cosas y podamos
seguir siendo luz en medio de la oscuridad de este mundo, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. El jueves, si el Señor lo permite, nos estamos reencontrando.